Bendiciones, amados hermanos en Yeshua. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa Oración a todas las naciones y siempre junto a Teshuvah TV, tratando cada día de educar, enseñar lo que la Torah nos enseña. Así que les invito hoy día a estar conectados a este tiempo de porción y vamos a ver algo bien interesante que espero que sea de bendición para su vida. Va a ser corto, preciso, pero que sea de bendición, entendiendo lo que es la vaca lazana conocida, o roja, las leyes de la purificación, que es el concepto que nos da la vaca roja. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Dónde la llevaba? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué servía esa agua? Todo eso vamos a verlo en este pasaje corto, pero espero que sea de mucha bendición para su vida, entendiendo también la representación que tiene esta vaca roja o lazana. Ya, busquemos capítulo 19 de Números. Números 19, capítulo 1. Capítulo 19, versículo 1, versículo 2. Vamos a leer juntos. Leyes de la purificación. Qué importante. Desen cuenta que toda ley de la purificación tenía que ver con el templo, tenía que ver con los cohen o sacerdotes, los levitas que llevaban y guiaban, tenía que ver con las funciones sacerdotales dentro del templo. Y dentro de esta parachá o de esta porción está jucat, que es, me encanta la palabra, regulación. Todo lo que el Eterno ha hecho desde el principio de la creación es la manera de regularnos, enseñarnos, ordenarnos, traernos del caos al orden, para enseñarnos a cómo movernos dentro de su sistema global de creación y así poder estar cumpliendo el propósito por lo cual nos ha escogido y nos ha puesto en este tiempo, en esta era. Vamos a buscar el versículo. Ya, primer versículo dice, el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, comienza el orden de Dios enseñando a su pueblo para poder guiarle en todo lo que el pueblo necesita para caminar en orden, no en caos. Versículo 2, esta es la regulación de la Torah. O sea, el Padre manda estos mandamientos de Misbot para regular tantas cosas que Israel, el ser humano, necesita para caminar en orden. Que el Eterno ha ordenado, dile a los hijos de Israel, que te traigan una novilla o vaca bermeja, roja, sin falta, sin defecto, y que nunca le hayan puesto yugo. Que el yugo es ese muchas veces madera que sujetaba a una y a otra para el servicio, para el trabajo forzoso. Tiene que ser una vaca perfecta. Primeramente perfecta porque no tenía ninguna marca de yugo sobre su cuerpo, ninguna marca de nada, sino que esté sin utilizar, solamente al servicio de lo que iba a servir, su sacrificio. Vamos a leer el versículo 3, vamos después a ir analizando pasaje por pasaje. La darás a Eleazar, que era el cohen. Ellos la llevarán fuera del campamento a un lugar limpio y la sacrificarán delante de él, delante del Mishkan, para poder... es la figura de lo que iba a suceder con Yeshua, pero entendiendo lo que tenía que hacer el cohen. Eleazar el cohen, dice, tomará algo de su sangre con su dedo y salpicará esta sangre hacia el frente del tabernáculo del testimonio 7 veces. El cohen tomará la madera de cedro, 5. La novilla será quemada hasta que se vuelva ceniza. Eso era un sacrificio olá, en el sentido que se sacrificaba completamente, nada era puesto para los sacerdotes, nada era puesto en otra parte, sino que toda completa para el sacrificio para la cual había sido escogida. Y en ese instante
se quemaba completamente, por tanto se hacía cenizas completamente. La novilla será quemada hasta que vuelva cenizas ante sus ojos. Su cuero, su carne, su sangre, su estiércol serán quemados hasta que se vuelvan cenizas. Todo completamente cenizas. El cohen tomará madera de cedro, que es la madera que se hizo el arca, hisopo e hilo escarlata, y los tirará sobre la novilla mientras se quema. El hilo escarlata, que es el hilo rojo, carmesí, el hilo también representaba lo que el Padre permitía en la unión del pueblo. Recuerda que el hisopo es la forma en que se hizo también las marcas de la sangre en los dinteles de la puerta. Y en sí, el hisopo es antigermen, es algo muy purificador que servía para, a través de estos sacrificios y estos eventos que el Padre había permitido. Y todo ello debía ser quemada con esta novilla, completamente quemada, todo 100% quemado. Vamos a analizar algunas cosas que les voy a ir explicando a través de esto. Este versículo dice que el mandamiento de la vaca roja es un mandamiento Huk. Recuerde que los mandamientos Huk son los mandamientos que no tienen explicación, pero que se tienen que hacer con el orden que el Padre ha establecido. No tienen el sentido de que usted tenga que entenderlos, sino obedecerlos y poder hacer lo que el Padre demanda, trayendo el orden en el caos. Como hemos dicho antes, los mandamientos de carácter Huk son los que no tienen una explicación clara en la Torá. Los mandamientos que tienen el nombre de Huk o Hukat están conectados de una manera especial también con el Mashiach, entendiendo que es el sacrificio. Tenemos la conexión de los ritos que se hacen, entendiendo que iban conectados con Mashiach, con el Mesías. Esta novilla tiene que tener un color diferente a las demás vacas normales. No puede tener dos pelos que sean diferentes a su color normal, a la que tiene, que es roja. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, el Eterno hace que nazca, porque es un milagro sobrenatural que va en favor de su pueblo, en favor de sus hijos, para conocer el sentido de lo que se ocupaba la vaca roja. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo yugo. Los 3 años alusionan a los 30 años de edad del Mashiach. Tenía que tener hecho un sacrificio para limpiar al pueblo, purificar al pueblo. En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada por los fondos recogidos de la colecta anual, en medio de shekel de cada judío. Y se compró esa vaca lozana, o roja, o bermeja, que le dicen algunos también, y con ella se pudo lograr el objetivo, porque tenía que tener para esos tiempos especiales, para la purificación en los tiempos especiales, que el Padre demandaba esa agua con esa ceniza que tenía el agua. Con la ceniza de la vaca roja se prepararon aguas de purificación que fueron guardadas en las casas de los sacerdotes en todo el territorio de Israel, para que los que habían estado conectados en algún muerto pudieran purificarse a través de esto durante 7 días, conforme al mandamiento. Hacía falta muy poca ceniza para mucha agua. O sea, duraba tanto tiempo que era necesario con una vaca poder mantener mucho tiempo y así poder purificar estos tiempos de regulación que el Padre mandaba a sus siervos y a los hijos de Israel. Las cenizas de la vaca roja preparaban la agua de la purificación, dijimos, y fueron guardadas en las casas de todo sacerdote o de muchos sacerdotes en todo el territorio de Israel, para que no fueran mal ocupadas también. Hacía falta muy poca ceniza de agua, así era lo que se ocupaba. Ceniza
del sacrificio de una vaca roja duraba muchos años. Ese es un favor que el Padre permitía porque era un milagro sobrenatural, pero que las cenizas duraban muchos años, por lo tanto servían para tanto tiempo esperar a lo que se acabara, para que el Padre permitiera poder hacer nacer nuevamente esa vaca de necesidad para el pueblo. Durante el tiempo de... ceniza del sacrificio... Según la Mishnah y el Midrash, dicen que en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Las cenizas de las primeras vacas duraban hasta el tiempo de Ezra. Durante su tiempo se preparaban una segunda vaca. Durante el tiempo de Simeón Hatzadik fueron quemadas 2 más y otras 2 fueron preparadas al tiempo del Kohen Agadol Johanan. Después de él, hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas. En total fueron 9. Es posible que la 10ª sea la relación con la venida de Mashiach. El versículo 3 que leímos delante. Y daréis al sacerdote Eleazar, que era el sacerdote de ese tiempo, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. En el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente de la entrada del templo, llamada la Dorada, que es la puerta dorada, que hoy día es la puerta conocida también, que es conocida en Israel y en todas partes. Está todavía esa puerta en Israel. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Kidrón o Cedrón, conocido como Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida de Mashiach. Hay como 2 profetas en ese lugar. Y la resurrección de los muertos. Este puente se comunicaba directamente con la entrada oriente del templo. Y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando iban a entrar al templo para ministrar. Si hubieran pisado sobre las tumbas de ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días para que poder ministrar recién, porque tienen que ser purificado con las aguas de la purificación, agua de la vaca roja. El puente evitaba el contacto con los muertos, así los sacerdotes, los levitas, podían pasar directamente el puente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Este altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, puesto en el altar de oro, en un lugar santo, en el altar de bronce, en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer con ese altar. Es decir, los sacrificios de los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos, como está escrito en Hebreo capítulo 13, del 10 al 13. Me confunde, ya. Nosotros tenemos un altar al cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es lavada al santuario por el Kohen Agadol o el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su aprobio. Ahí vemos que el pueblo de Israel tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el templo, y tiene que ver con algunos sacrificios que el Padre permitía en las fiestas y en diferente tiempo para que el pueblo entregara sus ofrendas, pero no todas las ofrendas los sacerdotes podían comer de ellas, sino solamente la que el Padre estableció para que ellos se alimentaran y pudieran también adquirir o ingerir lo que estaba ahí, pero no todas. Habían
sacrificio solá que el padre no permitía que ni se hiciera nada porque él la recibía completa, porque era en honor al Rey y Santo bendito. El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada del templo, abriendo el sentido de que Yeshua por el lugar donde iba a entrar. Y sumerge, dice, esto nos enseña, nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar dispuesto al frente de la entrada del templo en línea recta. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante del Eterno. Por eso el Padre, cada algunos sacrificios mandaba estar delante de la puerta, que es delante de la entrada, donde también estaba el altar. Es decir, el oriente del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera, en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Dese en cuenta que es tan importante entender la ubicación del templo que nuestro maestro rico nos ha enseñado, y que no está en la ciudad de Jerusalén, sino está en el lugar donde hoy día nosotros conocemos que está la mezquita, o ese lugar de los árabes, y que nos muestra que el Monte de los Olivos está al frente, un lugar maravilloso donde se ve todo Israel y la parte también de donde estaba el templo en la antigüedad. En el Monte de los Olivos y no detrás del templo, como indican en algunas enseñanzas. La imagen que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno, a espaldas del templo, porque todos los sacrificios tenían que ser presentados delante del Eterno para que sean agradables, como está escrito en Levítico capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda es aceptada o de ascensión de ganado, que es olá, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá en la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Eterno. Tiene que ser adelante para ser aceptado para ofrenda al Rey. Levítico 3:7. Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Eterno. Qué importante que el Padre demanda esa orden, y es aquí cuando los sacerdotes tenían que cumplir lo establecido por el Rey para que ninguno se saliera del orden de nuestro Señor. Si ha de presentar un cordero como ofrenda, lo ofrecerá delante del Rey. Levítico 6:25. Habla a Aarón y a sus hijos, diles, esta es la Torá de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Eterno en el mismo lugar donde se ofrece la de ascensión. Y es ofrecido, es cosa santísima. La diferencia de cada corbán, ofrenda, era un honor al Rey, pero tenían diferentes funciones, diferentes maneras que el Padre permitía para poder recibir, para que su sacerdote reciba, pero para poder recibir, el Padre la recibía y el Padre la destinaba de acuerdo a lo que fueran presentadas. La de Shelamim, la de pecado, y cada una de ellas, las de paz, iban con un propósito especial, pero se entregaban al Eterno, y el Eterno tenía un orden, tenía regulación para cada una de ellas. Es exquisito, me cansa tomar mientras estamos estudiando. Miren lo que dice, vamos a leer acá primero.
El hisopo, que les comenté en delante, se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida del pueblo de Egipto, que también se los comenté, pero para recordarles, para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos y se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte. Miren lo que dice Hebreos. Acompáñenme a leer para que leamos juntos. Estoy leyendo solito y quiero que usted me acompañe a leer. Ahí sí. Es Hebreos 9 del 19 al 22. Hebreos del 19 al 22. Ya, acompáñeme. Ahí sí. Asimismo, roció el tabernáculo y los utensilios usados en la ceremonia. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Qué interesante es ver que la muerte trae purificación, trae orden, trae preparación, adoración, exaltación al Rey. Y eso es algo que usted y yo debemos conocer siempre para estar de acuerdo con lo que nuestro Rey nos enseña. El Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lo que dice David, momento de angustia. Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Capítulo Juan 19:29 también tiene que ver con lo que estamos hablando. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se acercaron a la boca. El hisopo es antiséptico, tiene algunas forma que el Padre lo creó para que no contamine y sea puro para poder hacer cualquier cosa que muchas veces los médicos ocupaban para utilización. Recuerden que también el hisopo se utilizó en el sentido de la zaret o de la lepra, zaret, que simboliza el pecado, la purificación, el tiempo de cambios, cambio de ritual, de impureza ritual, producida por el contacto con la muerte, con la introducción a los hijos de Israel en el pacto. Muchas cosas se ocupaban con hisopo. Lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Purificación. Límpiame, purifícame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9, vamos a leer nuevamente acá. Les voy a invitar a buscar. Números 19. 9. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la novilla y las guardará fuera del campamento, que es la orden, en un lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel para preparar agua para la purificación de pecado. Para la purificación de los sacerdotes o de aquel que tocaba un muerto. Para la purificación de Sart. Todo tenía una función purificadora a través de esta vaca. Por eso la sangre de Yeshua, la muerte, viene a purificar, a limpiar, a preparar nuestras vidas para el crecimiento en Él. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una parte fue puesta en el monte de los olivos, es lo que dice el Midrash. Otra parte fue colocada en el Gel, en el área que rodeaba el atrio del templo, y otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los sacerdotes que venían al templo. Según la Mishnah, la parte de la ceniza que estaban en el monte de los olivos fueron
utilizada para consagrar a los sumos sacerdotes de ese tiempo para poder preparar otras vacas rojas. Las cenizas fueron guardadas en el Gel Sirbam para las generaciones futuras. Según la orden de este versículo, las cenizas que estaban dentro del sacerdote en la tierra de Israel venían para que purificara a los hijos de Israel que estaban en las diferentes ciudades. El Padre manda la orden de la regulación y a través de la vaca roja el Padre ordena la purificación. Y ordena y limpia y purifica la vida de Israel, de los hijos, de los que han pasado por apartarse de así poder caminar muchas veces sin su dirección. A través de este tiempo de la purificación, a través de esta vaca roja, el Padre purificaba a sus hijos. Pero lo importante es la función del Eterno a través de la orden de esto, porque no era por tener una vaca roja, no era porque fuera bonito tenerla, sino bajo la orden del Rey y Soberano del cielo y la tierra. Que nuestro Rey nos enseñe cada día a cumplir su propósito, que nos enseñe a caminar delante de Él y a poder establecer su reino en las naciones. Y por sobre todo que aprendamos la regulación y la función sacerdotal a través de estos eventos, porque recuerde que la vaca roja viene para purificar. Y Yeshua viene este tiempo ahora para apartarnos de todo mal. Que el Eterno les bendiga, les guarde, y como siempre es un honor poder enseñarles de poquito, pero que sea para usted de bendición en este tiempo, y que Abba le bendiga grandemente a través de la Torah bendita. Bendiciones, y que Abba les bendiga poderosamente. Shalom.